Buenos días. Gracias, Juan Pedro, por la presentación. La verdad, quiero primero, ante todo, agradecerle a Presid que nos dio la posibilidad de compartir este taller con ustedes y poder presentar los lineamientos de lo que estamos planteando como política nacional de riego. Tengamos en cuenta, nuestro primer insumo fundamental es el agua. Cuando hablamos del agua, es un dato que posiblemente todos conozcan, pero siempre me gusta recordarlo. Contamos con el 1% del agua disponible, la podemos utilizar a nivel mundial. La agricultura se lleva el 70% del agua que consumimos. Esto es un dato a nivel mundial, y lo cual se refleja a nivel de la Argentina. La Argentina no difiere de esta tendencia, con una complicación adicional. Argentina, que tiene una imagen de pampa húmeda, tiene el 75% de su territorio que es árido y semiárido. Ese consumo de agua en agricultura en esas regiones puede llegar hasta casi el 90%. Además, el 68% de las áreas bajo riego se ubican en estas regiones áridas y semiáridas, por lo cual la administración del agua es un factor fundamental para el desarrollo de cualquier política pública de riego a largo plazo. Si vemos un poco cuál es la importancia del riego a nivel mundial, ayer en la charla que dieron los secretarios de producción, los ministros de producción de Buenos Aires, Santa Fe, el secretario de Agricultura de la Nación, Negri, planteaban la necesidad de que empecemos a ser el gran supermercado del mundo. A nivel mundial, el riego aporta el 40% de la producción de alimentos, con tan solo el 17% de la superficie irrigada. Si nosotros queremos incrementar estas cantidades de producción de alimentos, tendremos que no solo intensificar la productividad, sino tenemos que intensificar la cantidad de cosechas por año. Y en esto el riego juega un papel fundamental. ¿Cuál es la situación argentina respecto al riego? Hoy tan solo contamos con 2.100.000 hectáreas irrigadas, que representan tan solo el 5% de la superficie agrícola argentina. Tenemos una muy baja eficiencia en la utilización del agua, apenas llegamos a alcanzar el 30%. Obras públicas, tenemos un déficit muy importante en lo que es todo el sistema de obras públicas para riego, tanto a nivel de canales extrafincas como sistemas intrafincas. Investigación. Nosotros nos planteamos políticas y no tenemos bases para estudiar, no tenemos información concreta. Más adelante les voy a comentar brevemente cuál es un trabajo que estamos empezando a realizar, que es la conformación de un mapa de acuíferos. Y les voy a explicar cuál es la importancia de esa conformación. Y uno de los puntos también que a nosotros nos preocupa y que creemos que tenemos que trabajar mucho es la institucionalidad en las provincias. Necesitamos tener instituciones provinciales, instituciones privadas fuertes, que tengan participación tanto en la generación de políticas públicas como en el debate de esas políticas públicas. Comparando un poquito y para dar un poco un panorama de cuál es la posición de Argentina en el mundo en lo referente a riego, no los quiero cansar con los números, vayamos solamente al porcentaje que tenemos de área cultivada respecto a otras regiones del mundo. Estamos con el 5% contra otras regiones como América con el 10%, el mundo está en el casi 17%, Estados Unidos tiene el 19% de su superficie agrícola bajo riego. Tenemos que crecer mucho, tenemos potencial, pero tenemos que mejorar mucho. Como les decía, de estas 2 millones de hectáreas, estas 5 producciones son las que se llevan la mayor parte de los sistemas bajo riego. La mayor parte de las tomas de agua están siendo hoy en día bajo sistemas tomas de agua superficiales. Muy poco tenemos con sistemas de tomas de aguas subterráneas. Una de las grandes falencias dentro de los sistemas de riego que nosotros tenemos hoy en día, que el 77% de los sistemas que tenemos en la actualidad son todavía sistemas por gravedad. Son sistemas muy ineficientes. Si vemos los distintos países
están muy avanzados en lo que es la utilización de sistemas de riego que son mucho más, utilizan mucho mejor el agua, tienen mucha mejor eficiencia en la utilización del agua. España tiene casi el 50% de su producción bajo goteo. Estados Unidos el 50% con pivot. Estamos muy lejos y tenemos que cuidar el recurso agua, por lo cual tenemos que mejorar mucho en ese sentido. Potencialidad para crecer nos sobra. Según un estudio de la FAO y el PROSAP que se realizó terminó a fines del 2014-2015, tenemos para un potencial de llegar a 6 millones, casi 7 millones de hectáreas. Potencial tenemos regiones como La Pampa, Patagonia, el NOA, en las cuales no tenemos la excusa de que no tenemos disponibilidad de suelos. Tenemos tanto disponibilidad de suelos como de agua. Lo que les comentaba en el tema de eficiencia, acá es solamente un dato significativo para marcar cuál es el estado de situación que estamos hoy en día. Tenemos que incrementar en los sistemas de aspersión, tenemos que incrementar en los sistemas de riego localizados, tenemos que mejorar esa eficiencia en la utilización del agua. Cuando nosotros nos encargaron la conformación en el análisis para empezar a diagramar una política nacional de riego a largo plazo, nos encontramos con una serie de hitos que nosotros consideramos base para empezar a trabajar estas políticas. No conocemos a ciencia cierta cuál es la cantidad ni calidad del agua con que disponemos. Todos consideramos que el agua no es un factor limitante para el desarrollo del riego, pero no tenemos forma de defender esa afirmación, porque no tenemos información. Estamos hablando con información estadística del censo de 2002. Estamos muy lejos de la cantidad de la información estadística que necesitamos. Estamos, lo que les comentaba anteriormente, la muy baja eficiencia en la utilización del agua. Eso es un factor fundamental que tenemos que mejorar. Casi no utilizamos el agua de nuestros ríos. La mayor parte del agua dulce de nuestros ríos se saliniza en el mar. No tenemos una política de utilización de esas aguas. Nos encontramos en las provincias con falta de técnicos, cuerpos técnicos capacitados para desarrollar, tanto diagramar, desarrollar, implementar proyectos y planes de riego. El tema de inversión no es insuficiente, como les decía anteriormente. Necesitamos trabajar tanto a nivel provincial, nacional y privado. Esto es una foto que lo encontramos en muchas de las regiones. Falta de inversión, tanto pública como privada. Sistemas de riegos que son obsoletos. Esa baja utilización de agua se da porque, por ejemplo, de 100 litros que conducimos, 70% los perdemos por canales en malos estados, por infiltración, por evaporación, por malos sistemas de riego. Tenemos que trabajar en inversión pública y privada. Como les decía, les planteaba hace un momento, si pregunto acá a alguien, ¿considera que el agua es un factor limitante para que nosotros desarrollemos el riego? Creo que nadie me va a decir que no. Necesitamos aprovechar eso, necesitamos aprovechar el agua de nuestros ríos. El río Paraná tiene un caudal de 16.000 metros cúbicos por segundo, los cuales se están perdiendo directamente en el océano. ¿Cuál es la importancia del Estado? El Estado tiene que tener una participación. Solamente a modo de ejemplo, en la mayor parte del mundo el riego tiene un papel fundamental. España ha incrementado el 600% de la superficie con riego por goteo. México ha destinado más del 80% del gasto público en agricultura a proyectos de bajo riego. Tenemos que tomar esos ejemplos y seguir creciendo en políticas públicas. ¿Por qué la participación de nosotros como Estado? No solo es un tema de garantizar la productividad, sino también para nosotros es un tema de prevención. Si nosotros podemos trabajar en la prevención de las sequías, vamos a ir subsanando las distintas dificultades. Vamos a evitar la pérdida de productores, la pérdida de rentabilidad, por lo cual vamos a evitar la disminución de los ingresos fiscales y el costo de las emergencias agropecuarias. Sobre estas limitantes que mencioné anteriormente y tomando en cuenta que el recurso hídrico es
un bien estratégico para todos los países. El Ministerio de Agroindustria, anteriormente el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, empezamos a conformar el Plan Nacional de Riego. ¿Con cuál propósito? Que este plan sea un plan marco sobre el cual se elaboren y se diseñen todos los programas y proyectos que tengan un abordaje en las diferentes áreas de la agricultura irrigada. El objetivo que nos planteamos como plan es impulsar el desarrollo íntegramente sustentable de la agricultura irrigada, pero no nos referimos solamente al desarrollo de superficie. Nos referimos puntualmente que este desarrollo sea sustentable. Tenemos que cuidar los recursos naturales, tenemos que cuidar el suelo, el agua y el medio ambiente. Como veíamos anteriormente, potencial tenemos para crecer, por lo cual nos hemos fijado metas. Por ahí metas ambiciosas para el 2020 de llegar a las 3 millones de hectáreas, pero vamos a trabajar para eso. Pero sí creemos que podemos llegar al 2030 duplicando la actual superficie irrigada de la Argentina, poder llegar a las 4 millones de hectáreas. Para lograr esto, planteamos, y en base a los hitos que mencionaba anteriormente, 7 componentes sobre los cuales planteamos el plan y creemos que todos aquellos proyectos o programas tienen que estar enfocados, que es el fortalecimiento de las instituciones públicas y privadas, la investigación, la educación, la obra pública, el financiamiento, la legislación y el medio ambiente. Cuando hablamos de instituciones públicas, lo importante es empezar a trabajar en conjunto, tanto los gobiernos provinciales, los gobiernos municipales, el gobierno nacional y las instituciones. Nos encontramos en muchos lados que muchas de estas instituciones vienen trabajando en el tema, pero terminan siendo trabajos estancos. Tenemos que trabajar en una forma articulada, tenemos que generar una institucionalidad pública, para lo cual nosotros planteamos que necesitamos tener una mesa nacional de riego, una mesa en la cual se puedan debatir las políticas públicas, se puedan plantear las mejoras, las correcciones. Necesitamos jerarquizar el riego, necesitamos que el riego tenga una imagen, tenga una visibilidad que hoy en día no lo tiene. Necesitamos darle mayor imagen, mayor presencia y que sea valorado la importancia que tiene. El fortalecimiento de la gestión de cuencas. Ayer planteaban los ministros que están empezando a trabajar en el manejo de cuencas. Esto es una cosa fundamental, porque si no, no vamos a mencionar provincias, pero se generan conflictos con provincias por la administración del agua, o internamente dentro de las provincias se generan conflictos porque un departamento maneja el agua de una forma, ¿no? Entonces necesitamos que la gestión de cuencas se fortalezcan, que haya un debate y una política pública referente al tema. Necesitamos hacer todo un proceso de evaluación, necesitamos tener evaluaciones del impacto del riego, necesitamos saber cuáles son los impactos positivos y negativos, las externalidades, necesitamos tener documentación. En lo referente al fortalecimiento privado, nosotros consideramos que es fundamental que los regantes empiecen a constituirse en organizaciones, consorcios de riego, mesas regionales de riego, porque es la forma en la cual pueden plantear sus dificultades, sus planteos y desde el Estado provincial y desde el Estado nacional podemos dar una respuesta más rápida. Si trabajamos sobre demandas individuales es muy difícil avanzar. Necesitamos que los productores se conformen en instituciones que tengan peso, que nos exijan a nosotros dar respuestas, pero respuestas de problemas colectivos que es sobre los cuales nosotros podemos traccionar. Un tema fundamental, y como mencionaba anteriormente, necesitamos generar capacidades técnicas, necesitamos generar gente capacitada en las provincias que puedan desarrollar los proyectos, por lo cual nosotros planteamos que tenemos que trabajar en una conformación de un programa de becas. Necesitamos que aquellos estudiantes que se están recibiendo puedan empezar ya desde la preparación de sus maestrías en temas relacionados con el riego, entonces en los cuales nosotros planteamos acompañar a esos estudiantes,
generar unidades demostrativas, tanto con el INTA como universidades. Todas estas exposiciones, tanto la que estamos hoy presentes, como todas las que son a campo, son las que realmente aportan para el productor, en el cual el productor puede ver la maquinaria en funcionamiento, que pueda sacarse las dudas si está echando más agua, menos agua. El año pasado estuve en Israel en una capacitación en gestión de recursos hídricos, y una de las cosas que me llamó mucho la atención es una parcela demostrativa en la cual estaban todas las empresas de riego de Israel. Todas las empresas combinaron a hacer una unidad demostrativa, eran 2 hectáreas en las cuales cada una tenía su parcela y cada una iba presentando sus equipos, y en la cual el productor iba a ver, iba a estudiar y analizar, y cada una abrió su abanico de productos para que se conformaran estas unidades demostrativas. Investigación. Necesitamos generar información, necesitamos conformar estudios, necesitamos tener herramientas para generar políticas direccionadas. Necesitamos trabajar en el tema de adaptación al cambio climático, en gestión de la información. Mucha información, como decía, está disgregada, no hay un lugar donde podamos recurrir y tomar toda la información junta. Necesitamos generar eso. Obra pública. La mayor parte de lo que es la obra pública hasta el gobierno anterior se realizó en forma individual a través de un programa que es el PROSAP, que es un programa que se ejecuta desde el Ministerio de Agricultura, en ese momento hoy Agroindustria, en el cual administraba fondos de organismos multilaterales de crédito y ejecutaba obras en las provincias. Pero esa ejecución de obras públicas no estaba relacionada a una política de desarrollo regional, funcionaba a demanda de las provincias. Entonces se hicieron obras, pero no tuvieron el impacto en la región que se espera, porque fueron obras aisladas y no en el marco de un programa nacional. En el tema financiamiento, el financiamiento es uno de los temas fundamentales en los cuales tenemos que trabajar y que estamos en deuda. No solamente tenemos que hablar del tema de financiamiento de una línea de crédito, tenemos que trabajar sobre otras herramientas como son las desgravaciones impositivas, los leasing, herramientas no convencionales que hay que descubrir, trabajar con las empresas para también coordinar aquellos sistemas de financiamiento conjuntos, tanto del sector público como del sector privado. Esto es fundamental si queremos alcanzar esa meta de los 4 millones de hectáreas que nos proponemos. Un tema fundamental, el tema es legislación. Si nosotros nos tomamos en cuenta la Constitución, el recurso agua es un recurso de las provincias, por lo cual desde la Nación no tenemos la potestad de manejar, pero sí tenemos la potestad de crear esas normas marco para que haya un uso consensuado y un uso ordenado del agua. Si no podemos, esto es un trabajo conjunto con las provincias. Es fundamental poder tener una ley de presupuestos mínimos para la utilización de los recursos. Medidas de adaptación al cambio climático. Nosotros planteamos que el Plan Nacional de Riego tiene que actuar como medidas de adaptación al cambio climático. Tomando un ejemplo, si tenemos un incremento una disminución del agua, vamos a tener un incremento de las temperaturas y se calcula en base a un estudio de la FAO que estaríamos perdiendo en los próximos 10 años casi 340.000 hectáreas. Tenemos que trabajar que los sistemas de riego ya vengan complementando estas medidas de adaptación al cambio climático, por lo cual necesitamos generar información, necesitamos un trabajo conjunto. Si nosotros podemos llegar a esta cadena, es nuestro objetivo. Empezando por la disminución de la erosión, tanto hídrica como eólica, lo cual nos va a repercutir en un incremento de la producción, de los ingresos al productor, un desarrollo regional. No podemos plantear una política nacional de riego que no esté acompañada de un desarrollo regional. Por ejemplo, en la región del NOA, si nosotros desarrollamos riego, tenemos mucho potencial,
Pero si a esa producción le cargamos el flete y traerlo a Buenos Aires, el margen desaparece. Necesitamos generar desarrollo local para procesar esas materias en origen. Solamente a modo de ejemplo, si empezamos por ahorrar esa agua siendo más eficientes en la utilización, solamente con el ahorro del agua podemos llegar a incrementar la superficie irrigada en 720.000 hectáreas. Un poco para resumir, el desarrollo del riego no está solamente acompañado de lo que es la obra pública de riego. También los proyectos tienen que analizar la necesidad de obras complementarias como es electricidad rural, el desarrollo de riego tecnificado, sistemas de agricultura y ganadería de precisión para producir en los lugares de origen, desarrollo de sistemas de transporte. Tenemos que trabajar sobre un paquete de factores que hacen a este desarrollo del riego. Lo que les mencionaba como una de las actividades que estamos desarrollando hoy en día, y basándonos un poco en la pregunta que nos hacíamos hoy al principio, si el agua era una limitante para el desarrollo del riego. Todos coincidimos que no lo es, pero no tenemos información hoy en día para poder avalar esa respuesta. No sabemos cuál es la disponibilidad de agua subterránea que tenemos. Se habla de los acuíferos, pero no sabemos cuál es la disponibilidad real de calidad ni cantidad del agua. Hay estudios privados, hay estudios provinciales, pero necesitamos que todo el mundo tenga disponible esta información, por lo cual nosotros, en conjunto con la Secretaría de Recursos, la Subsecretaría de Recursos Hídricos, pertenecientes al Ministerio de Infraestructura, el INEA y el INTA estamos trabajando en la conformación de un mapa de acuíferos. En la conformación de un mapa de acuíferos acompañados por un mapa de capacidad productiva de los cultivos. Esto creemos que es fundamental como primera etapa, porque cualquier desarrollo de política pública se tiene que apalancar en esta herramienta. ¿Qué esperamos? ¿A qué producto esperamos llegar? Esperamos llegar a tener un mapa nacional en una primera etapa en una escala de 1 en 500.000. Es una escala alta, pero hoy en día estamos hablando de escalas de 1 en 2 millones. Como primera etapa, creemos que en un proceso de recopilación de la información existente podemos llegar a ese objetivo de un mapa 1 en 500.000. Y esto va a estar acompañado, como les decía, por distintos... esto lo vamos a diagramar en una plataforma GIS en la cual vamos a ir incorporando distintas capas, y una de ellas es el aporte del INTA en todo lo que es el análisis de los cultivos y cuáles son los requerimientos que los cultivos tienen en el tema de agua. Para finalizar, el desarrollo de estas políticas públicas lo vamos a conseguir si podemos articular todas las instituciones públicas y privadas. Necesitamos un trabajo conjunto, necesitamos que todos hagan su aporte, que todos aquellos que cuenten con información, demandas o reclamos, lo abran y lo compartan. Es la única forma en la cual podemos desarrollar una política nacional de largo plazo. Esto es a modo de resumen, cuáles son los fundamentos o cuáles son los objetivos que desde el Plan Nacional de Riego nos planteamos. No es solamente un ejemplo. Y esto no se los voy a enumerar porque no viene al caso, pero sí quería dejar planteado que el beneficio no solamente es para el Estado, el beneficio es para la comunidad en su conjunto, tanto para los productores como para las regiones, para los pueblos. Todos sabemos que si el sector agropecuario funciona, los que se van a ver beneficiados es la comunidad en su conjunto. Y para finalizar, una frase que siempre nos sirve como guía y la dejo planteada, la dejo para ustedes. Muchas gracias. Bueno, Mariano, muchas gracias, muy bueno. Vamos a dar lugar a las preguntas, si alguien quiere preguntar.
¿Y cómo va cuál es el estado actual del mapa que están generando a nivel nacional? O sea, o para cuándo tienen previsto que estaría listo. Nos pusimos una meta de 4 años. Ya arrancamos, el estudio ya está costeado, estamos en la etapa de búsqueda de financiamiento a través de los organismos multilaterales de crédito. La idea es empezar a más tardar a mediados de este semestre. Se ha hecho una primera selección de provincias en las cuales estamos tanto Buenos Aires, Entre Ríos, San Juan y Mendoza. En el caso de San Juan y Mendoza ya cuentan con un mapa hidrológico en escala 1 en 500.000. Hay que hacer una readecuación de esos mapas para que esos mapas ya puedan ser el primer producto que esté disponible en la plataforma GIS. Y después, en forma paulatina, se van a ir incorporando las distintas provincias en base a cuál es la capacidad técnica que se van a ir conformando los equipos. Hola. Yo quería saber si en este mapa hidrológico que ustedes piensan hacer, se van a tener en cuenta para cada una de las regiones, ¿no es cierto?, los caudales y la calidad del agua. Sí. Sí, en lo que es particularmente en la parte técnica, va a estar considerada tanto lo que es el caudal como la calidad de las aguas, con los distintos parámetros físico-químicas que se trabajan habitualmente. No los voy a mencionar porque no, pero sí se consideran los dos factores, tanto la cantidad como la calidad del agua, porque un acuífero puede tener diferentes calidades en diferentes zonas. Entonces, muchas veces se plantea que el acuífero guaraní es todo y los técnicos o los especialistas te dicen, bueno, depende de la zona, va a cambiar las calidades o las cualidades de esa agua. Sí, se consideran los dos factores. Perdón, hago otra pregunta. ¿Van a hacer en algún momento una superposición con los mapas de suelos, por ejemplo, para tener la hidrología y, digamos, la edafología por debajo, de manera de compensar los dos recursos? Sí. En lo que es el aporte del INTA, el INTA va a trabajar tanto, mencioné puntualmente aquellos productos que tenemos que desarrollar, pero sí se va a trabajar la carga de todo lo que es los mapas de suelos. Y una cosa que nos estamos planteando como un nuevo objetivo es conformar un mapa de suelos con capacidad para riego, que hoy en día la única provincia que lo tiene disponible bajo un trabajo propio que hizo la provincia es Córdoba. Es un trabajo conjunto que hizo Córdoba con el INTA. Es un nuevo objetivo que nos hemos puesto, empezar a diagramar ese perfil de proyecto para poder, poder iniciar esa generación de información también. Gracias. Mariano, yo te pregunto desde la ignorancia total, ¿cómo se hace el estudio hacia una escala tan grande de los acuíferos? ¿Cómo se hace? El estudio en una primera etapa va a estar diagramado en dos puntos. Primero, un tema de recopilación de información existente. Los técnicos del INNA, que son especialistas en el tema, consideran que información a nivel nacional hay. Entonces, en una primera etapa necesitamos hacer una recopilación de esa información, procesarla y analizarla. Y ahí también necesitamos el aporte del sector privado, porque muchos estudios están hechos a nivel del sector privado. El sector, empresas o productores que por ahí han desarrollado un proyecto de riego, han hecho esos análisis. Entonces ahí necesitamos el aporte tanto del sector provincial, de las instituciones, como del sector privado. Eso es una primera etapa. Y en aquellos lugares donde nos queda un vacío de información, se va a trabajar con perforaciones de análisis. Ahí hay que hacer hay que ver en aquellas regiones en las cuales por falta de perforaciones o las perforaciones existentes no brinden la información requerida, hay que trabajar sobre la realización de nuevas perforaciones para tomar muestreos de calidad y de cantidad. Y ese pedido a los privados, porque hay muchos estudios, mucha gente que hizo estudios en su propio campo, ¿cómo lo van a hacer público? Debe estar lleno de estudios, ¿cómo te haces de...? Ahí es lo que... Nosotros necesitamos que esto cuando esto ya esté en marcha, es un tema de difusión.
Necesitamos difundir esto y necesitamos poder tener también participación en estos eventos, en estos congresos, e ir divulgando esa necesidad. Ahí va a ser un trabajo de comunicación, de difusión, de solicitud principalmente. ¿Qué medidas concretas van a ser de promoción? ¿Qué medidas concretas tienen pensado como promoción de Río? ¿Medidas financieras? Financieras, impositivas. En el tema financiero, hoy en día estamos trabajando con una línea del Banco Nación, una línea que la conformamos el año pasado, una línea que hay que mejorarla porque es una línea con tasa subsidiada del Ministerio. En lo que es el tema de desgravación impositiva, estamos analizando, hay un proyecto de ley para disminución del IVA y puntualmente estamos analizando, todavía en una etapa muy de análisis, un sistema de conformar un fondo de fideicomiso para poder impulsar más el desarrollo del riego. Sí, hola Mariano. ¿Qué haces, Andrés? Bien. Recién hablabas de, digamos que es un pendiente la parte crediticia. Nos conocemos, yo creo que es todo el pendiente. El riego sin financiamiento no camina, es crédito demandante. Creo que hay que activar al productor, digamos, hay algo que está faltando acá, no sé si lo tienen pensado, de publicitar los beneficios que da el riego a la sociedad, al Estado y por último al productor, creo que es en ese orden, porque algo que veo es que el productor no se anima a pedir créditos a 15 años, siendo que es algo viable, digamos, ¿no? O sea, el Estado recupera esos 15 años mucho antes de que el productor termine de pagar un tercio del equipo. ¿Están pensando en algo? Estaba mencionado, el tema de difusión es fundamental. Si nosotros no empezamos a difundir esto, va a quedar como un lindo proyecto y nada más. El tema de difusión es fundamental y acompañado del tema de difusión, el tema de capacitación. Porque también lo que vos decís, Andrés, el productor necesita también un tema de capacitación. Necesitamos capacitar en el buen uso del riego y eso es fundamental y van de la mano, el tema de difusión y de capacitación. Y estamos en un proyecto de difusión a través del Ministerio y de las instituciones. Lo que queremos trabajar es también con las instituciones, las asociaciones de productores, las instituciones, para de ese modo que eso tenga mayor vuelco hacia los productores. Cuando te referías a que están trabajando en un proyecto para eliminar el IVA. No, es un proyecto de ley para la disminución. Si ya el bien de capital tiene disminución de 10%, estamos en el 10%. Está bien, no conozco las bases de la ley porque eso es un proyecto que me llegó la semana pasada, todavía no lo hemos estudiado, pero hay que trabajar en el tema de desgravación impositiva también. Sí. ¿Quién está impulsando el proyecto? No me acuerdo. ¿El Ejecutivo o el Congreso? El Congreso. El Congreso. ¿No sabes qué...? Te lo averiguo y te lo paso, Andrés. Bueno, no me acuerdo el nombre de quién lo interesante. impulsó. Hay un problema que los equipos, los pivot, son todos importados. Y hay una retención, demoras en aduana, un despelote bárbaro para sacar los equipos. Bueno, eso tendría que agilizarlo porque si lo van a hacer a plan nacional... Te hago una corrección y justo está Andrés. Tenemos también producción nacional de equipos de riego. En lo que es el tema de importación es un tema que no es solamente por el tema de pivot, también por el tema de sistemas de riego por goteo. Hay que trabajar en el tema de destrabar aquellas limitantes para el ingreso de otros equipos. Pero producción nacional tenemos. Andrés es uno de los ejemplos de producción nacional y tenemos que trabajar en conjunto tanto la producción nacional como la producción importada. Bueno, ¿qué quiere decir eso? ¿Que uno no puede importar o le van a poner restricción? ¿Cómo es? No. Ah. Si querés amplío el tema.
Andrés, Nosotros estamos fabricando equipos de riego desde el año 2011 en Argentina y con la gestión anterior, cuando fuimos a presentar el proyecto de fabricar equipos de riego, pedimos no pagar impuestos en los componentes importados, como los aspersores, los motorreductores. Nos sugirieron si queríamos bloquear la importación de equipos de riego, le dijimos que no, queríamos ser igual de competitivos para poder exportar. De hecho, hoy somos una empresa que exportamos a Colombia y Ecuador. O sea, creemos que la industria argentina de riego puede ser muy competitiva. El problema que pasa a nivel industrial es que hay una desventaja. O sea, con la gestión anterior se protegió positivamente a los importadores. O sea, la industria nacional, la parte importada que podía traer era muy limitada, solamente lo que no se fabricaba en el país, y pagábamos derecho y 2 veces IVA, y los importadores no pagaban nada. Inclusive hay un tema de que importaban repuestos en el formato de equipo de riego. O sea, el equipo de riego tiene una particularidad que es un bien de capital que entra desarmado al país, en un container. Entonces nosotros lo que proponemos es que sea competitivo. O sea, lo que estás diciendo para los importadores, estamos de acuerdo como industria, lo que sí queremos es que como industriales no sea cuesta arriba. O sea, que todos los insumos importados que traemos no tengamos costo. Si hubiese una disminución de IVA a 0, sería un gran problema para la industria y una competencia desigual. Porque, primero, afuera, otro problema que tenemos es que la chapa afuera no la podés importar a la chapa. Y la chapa afuera el año pasado valía 1/3, creo que valía en Argentina. Entonces en eso yo creo que los industriales en general en Argentina somos muy competitivos, los productores agropecuarios son muy competitivos, el tema es que las reglas del juego donde estamos inmersos no son competitivas, ¿no? Entonces ahí es donde creo que nosotros como industriales no queremos tener un mercado cautivo, no queremos poner ningún palo en la rueda a que se desarrolle el riego, al contrario, y queremos ser industriales para poder exportar, porque hoy en Argentina nosotros como fabricantes de equipos de riego somos la única empresa en América Latina hispana. O sea, estamos exportando a Colombia por competitividad y porque les gusta hablar con un argentino. A Ecuador también. Y atrás de eso estamos llevando otras tecnologías de Argentina. O sea, también que haya una industria argentina de riego es estratégico, porque bajo, como decía Mariano, bajo el riego se hace la producción de más valor. Un tema también para que te quería preguntar, que estudiando el tema del riego, la producción agropecuaria de más valor en el mundo es la producción hortícola. Ejemplo, California. California es el mayor productor de agroalimentos y cuando uno empieza a desgregar, digamos, qué es lo que se produce, tiene una producción hortícola muy intensiva, tienen recursos humanos formados con MBA que administran explotaciones agropecuarias muy interesantes. España es otro ejemplo. España es otro ejemplo. Lo estoy viendo en Ecuador. En Ecuador tenemos productores que hacen brócoli para exportación en avión a todo el mundo y la hectárea vale entre 30 y 50 mil dólares. A 3.000 metros de altura, que acá hay esas condiciones. El tema es que en Argentina la horticultura es un trabajo, vamos hablando en criollo, no es cheto hacer horticultura. En la sociedad rural no hay ningún campeonato de horticultura, digamos, en ningún lugar aparece la horticultura. Es la actividad de más valor y el problema, si empezás a hacer un estudio y empezás a ver por qué no se da la horticultura, en definitiva todo productor lo que quiere es ganar plata, es por una regulación laboral. O sea, los extranjeros, los bolivianos, paraguayos, que son familias muy trabajadoras, hay que decirlo, en definitiva, como se autoprotegen entre ellos, son los que terminan manejando los cordones hortícolas o las producciones hortícolas en ciertos lugares, desplazando al actor argentino que podría hacer explotaciones muy bien. El equipo de riego da la ventaja de bajar la mano de obra, pero todavía te queda en la cosecha toda la gestión de cosecha de mano de obra. Y ahí tenés otro problema más, que el productor hortícola convencional argentino o el boliviano, que se podría pasar, digamos, a la actividad formal, si va al banco no puede pisar ni siquiera la entrada a la gerencia. Entonces habría que buscar una herramienta para aquel productor que pueda mostrar que es un buen productor hortícola, que tiene mercado, que pueda adquirir un equipo de riego y ser competitivo. Porque eso generaría, Argentina tiene otro potencial además, que es todo lo que es contrastación. Tendrías toda una producción hortícola de contrastación para exportación. Saldría por avión, ¿no?
Y eso creo que no está contemplado. Es difícil verlo, por lo que he visto yo, a través de una ley nacional de riego, porque tendrías que modificar el Código Civil respecto de las relaciones laborales. Pero creo que es un tema, por lo menos, para empezar a poner arriba de la mesa, que por regulaciones laborales hay actividades agropecuarias de muy alto valor, muy fácil de realizar, o sea, está todo hecho, ¿no? Está todo escrito, y en la Argentina son ausentes de todos los foros agropecuarios. Vas a Presit, vas a Expoagro, vas a la Rural, y los hortícolas no están. Puntualmente en el tema de riego no está planteado, pero hoy en la Subsecretaría de Agricultura se conformó recientemente la Dirección de Horticultura. Esta Dirección de Horticultura lo que tiene como objetivo es empezar a darle mayor valor a la producción, y lo que vos planteás, Andrés, tenés razón. Los técnicos están empezando en un trabajo conjunto con el Ministerio de Trabajo para empezar a analizar y ver cómo se puede empezar a revertir estos parámetros que vos bien mencionás. Esto también lo digo, para el caballero no sé el nombre, creo que es el valor de que haya una industria argentina. O sea, cuando hay una industria argentina, empujamos todos el carro más fácil, porque vemos las oportunidades con más facilidad, digamos. Sí. Sí, sí. Sí. Andrés, disculpame, porque había una pregunta y sí. así no... Estamos un poco en tiempo, vamos con la última pregunta. ¿Lo siguen discutiendo fuera? Sí, rápido. Soy de la zona oeste de Chaco y bueno, ahí estamos complicados, o sea, con el agua. Estudiando, encontré unos estudios viejos, no recuerdo los años, ustedes lo deben saber o lo deben tener, eran de YPF, que ellos hacían perforaciones, ¿no? Y esa zona no hay agua subsuperficial, digamos. ¿Hay algún, digamos, esto prevé el uso de los ríos, principalmente el Pilcomayo o el Paraná, haciendo un poco... Esos estudios que vos mencionás son de la época de minería, que se hacía en conjunto minería con YPF. Lo que nosotros planteamos es que hay que empezar a utilizar el agua dulce en nuestros ríos, eso es fundamental, si no lo estamos perdiendo sin ningún sentido. En aquellas regiones en las cuales no haya disponibilidad de agua subterránea de calidad o de cantidad, hay que empezar a trabajar sobre proyectos que puedan ser con tomas de agua de diferentes ríos y elevar a esas regiones y ver cuál es el sistema de distribución. Eso es lo que tiene generalmente un tema de costos, que muchas veces los organismos financiadores te lo rechazan por eso. Una de las cosas que nos planteaban en Israel, hoy en día Israel tiene excedente de agua, ya tiene un tema de administración y reuso del agua tan alto que ya tiene excedente de agua. Entonces, cuando nos planteaban un poco cuáles eran las políticas que ellos habían implementado para llegar a ese nivel, la primera pregunta que hacíamos nosotros era cuál es el costo de implementar estas políticas públicas. Entonces, la primera respuesta que nos decían, esa no es la pregunta correcta. La pregunta correcta ¿es una política pública para ustedes? Si es una política pública para ustedes, el costo se considera como otro factor, no como el factor determinante. Y eso es lo que tenemos que negociar con los organismos financiadores para poder avanzar sobre esos proyectos, que por ahí en lo que es el costo es alto, pero en lo cual el retorno, tanto a nivel productivo como social, es mucho más alto. Bien, gracias. Sí, no es un costo, sino es una inversión para el Estado y para la sociedad, ¿no? Pero Gracias. ellos lo ven por un costo demasiado alto del tema de financiamiento de obra. Bueno, última. Dale. Un costo también bastante grande con el tema de los equipos es en los lugares donde no llega la electricidad, poder traer electricidad. El tema de financiamiento, ¿tienen pensado incluir también dentro de lo que es el costo del desarrollo, no solamente el equipo, sino también obra de infraestructura como... El tema de electricidad, como lo planteaba anteriormente, es indispensable que los proyectos contemplen esos factores. El tema de electricidad, tenemos dos situaciones hoy en día
Primero es el costo de energía, que por el tema de los ajustes tarifarios hay que volverlos a analizar. Y en aquellos lugares en los cuales falte un tendido eléctrico, hay que ver cuál es el tema de electricidad. Se maneja a nivel de las provincias y después dentro de las provincias, las municipalidades y las cooperativas, y vas teniendo una cadena muy amplia de jugadores en el sistema. Entonces, en aquellos proyectos en los cuales el costo sea razonable para lo que es el proyecto productivo del sector privado, se puede contemplar dentro del proyecto general. Pero si no, ya hay que trabajar con las cooperativas o las provincias para ya hacer un desarrollo que no solamente beneficie a uno, sino que beneficie a una región en su conjunto. Gracias. Bueno, estamos en tiempo, estamos por concluir el taller. Gracias, Mariano. Muchas gracias a todos.